Muchísimas gracias. Bueno, pues a nombre de Suprema Qualitas le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado De las autopsias al GPS estratégico. Ya se ha hecho una costumbre que tengamos estos espacios de aprendizaje gratuito para nuestra audiencia. En esta ocasión vamos a tener un tema bastante interesante, sobre todo si ya estamos cansados de reaccionar tarde ante los cambios. Nuestro experto de hoy nos va a traer unos cuantos tips que podemos implementar para detectar tendencias claves de nuestros indicadores y alertar para actuar a tiempo. Este evento es presentado por Suprema Qualitas, es una firma de capacitación, consultoría y auditoría con más de 25 años de experiencia en el mercado. En nuestro haber hemos impartido más de 1,250 cursos, hemos capacitado más de 18,000 personas y hemos satisfecho unas 600 empresas. Como parte de nuestro compromiso con la excelencia, desde el 2012 estamos certificados bajo la norma ISO 9001. Estos espacios que solemos tener son aprendizajes cortos, pero tenemos capacitaciones que son más extensas, que podamos profundizar más en los temas. En pantalla estamos proyectando algunos temas que vamos a impartir próximamente de algunas capacitaciones. Ahí pueden ver los temas, las fechas, pueden ampliar más información tanto por WhatsApp como a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Muy importante, y es que como cada año, como parte de nuestra iniciativa para conmemorar el Mes Mundial de la Calidad, en el mes de noviembre llevamos a cabo el Tour de la Calidad y este año lo vamos a tener bajo el tema Sembrando Cultura, Cosechando Calidad. Cómo crear entornos donde la ética y la calidad florecen. El Tour de la Calidad tendrá lugar el 26 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana en el Hotel Sheraton. Pueden obtener más información sobre la actividad ingresando a tourdelacalidad.com. Nuestra próxima charla, fijada para el mes de agosto, es esta que pueden ver en pantalla sobre herramientas e indicadores clave en la atención de clientes. Tendrá lugar el 6 de agosto. Pueden inscribirse capturando el código QR que aparece en pantalla o bien eh, pidiendo más información a través del correo o el WhatsApp que le proyecté anteriormente, pero la manera más rápida de hacerlo es a través del código QR que les dejo en pantalla. Un momentito para los que quisieran aprovechar ahora y hacerlo, pueden tomar captura del código. La charla de hoy estará a cargo del licenciado Gilberto Quesada. El licenciado Quesada es auditor líder en la norma ISO 9001, es evaluador de entes de certificación como el ECA, consultor senior de Grupo Kaizen, miembro del Comité Técnico 176, ha sido fiscal de Inteco, asociado a Balance Scorecard Collaborative, es miembro de la American Society for Quality, especialista en planificación estratégica y Balance Scorecard. En República Dominicana ha trabajado en diferentes proyectos de acompañamiento de planes estratégicos en destacadas instituciones de Latinoamérica y de República Dominicana, como por ejemplo el Banco Central y el Instituto Cultural Dominico Americano. Les agradezco por su atención y les dejo en este momento con el licenciado Gilberto Quesada. Buenas tardes, don Gilberto. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, se oye, se oye. ¿Y se ve la presentación bien? La presentación todavía no se ve. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir. ¿Hasta se comparte? Sí, ahí se ve la pantalla. Ok. Ahora sí. Y ahora sí.
Bueno, agradecerle a Suprema Qualitas que me haya invitado a compartir esta historia que quiero desarrollar para ustedes. Para mí es un gusto poder regresar después de tanto tiempo que me había apartado de lo que son los seminarios y todas estas cosas. Ya con el tiempo uno va perdiendo la costumbre, pero aquí nos estamos para colaborar en lo que podamos. Ok, lo primero que quiero es contarles la historia que he tenido yo a través de estos años. Más o menos fueron 40 años de consultoría. Y generalmente, además de la ISO, me concentré bastante en lo que es la planificación estratégica, utilizando la metodología del Balance Scorecard. Supongo que la mayoría de los que asisten a este webinar tienen su plan estratégico y, como costumbre, hacen su revisión. Pero resulta que lo que yo he encontrado en las empresas es que la mayoría hacen un diagnóstico una vez al año, o más bien, más que diagnóstico, un informe. Y se diagnostica ahí mismo qué fue lo que salió mal. También, sí, qué fue lo que ocurrió. Se hace una especie de análisis de qué fue lo que pasó en el año, pero al final lo que contamos es un diagnóstico que llega demasiado tarde. A esto es lo que a mí me ha preocupado, porque al final dije yo, bueno, estos diagnósticos que se hacen demasiado tarde, al final lo que hacemos es una autopsia del plan estratégico. Aquí podemos ver que el informe equivale a una autopsia estratégica. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una autopsia estratégica? ¿De qué nos sirve saber qué fue lo que pasó, qué salió mal? Ya nada se puede hacer. Entonces, en esa problemática nos encontramos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Con esta problemática en mente, dije yo, bueno, voy a analizar un poquito más sobre qué es lo que se trata. Resulta que llegué a la conclusión que tenemos nosotros lo que llamamos el síndrome de la autopsia. Se hace un análisis de los errores del pasado, se revisa punto a punto del plan estratégico, se toman algunas conclusiones que de repente ya no se puede hacer absolutamente nada porque el año ya terminó y no hay ninguna acción. El síndrome de esta autopsia es que solo miramos hacia atrás. No sé por qué, pero generalmente nos obsesionamos por ver el pasado. Pero adicionalmente, algo que es todavía un poco más peligroso, es que buscamos quién es el culpable y por qué falló. Tomamos más tiempo haciendo análisis de qué fue lo que pasó que tomando decisiones. Y por supuesto, este es un informe que no tiene ningún futuro. Ya está el año terminado o el periodo que estamos analizando que ha terminado, entonces no podemos hacer absolutamente nada nosotros sobre eso. Ese es el gran problema. Pero eso se puede resolver. Y eso es lo que me he enfocado en los últimos años. ¿Cómo hago para dejar de analizar los informes o preocuparme por poner un informe de algo que ya no tiene ninguna solución, que ya no puedo hacer absolutamente nada? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que tener claro que una empresa no cierra de un día para otro. No es que hoy está abierto muy bien y de todo y al día siguiente pasamos y ya cerraron. Sería un caso muy raro. Las organizaciones también, como las personas, tienen algún problema y que se presenta no de un día para otro, sino con el tiempo. Eso lo podemos ver en este gráfico que hemos desarrollado. El primero es el desempeño, es lo que tenemos en las empresas, lo que llamamos una fase asintomática, exactamente como con las personas. El sistema está estable en el primer, digamos, en este caso, primer y segundo trimestre, la situación está estable, no hay ningún problema, todos contentos, no vemos nada. Pero resulta que ya en el siguiente trimestre van apareciendo síntomas. Y el síntoma mayor es la variabilidad en la mayoría de los procesos, en la mayoría de los indicadores. Vemos una serie de cambios, pero no tomamos ninguna acción.
porque de repente vamos a esperar al final del año para revisar qué pasó. Pero se ven, los cambios están ahí, pero no los estamos notando. No tenemos una forma de ver nosotros qué es lo que está pasando. Así pasamos al siguiente periodo, en donde encontramos que no se puede hacer absolutamente nada. Ya no hay vuelta de retorno. Ya el sistema cayó, ya tenemos el problema. Entonces, lo que empezó con una fase asintomática, ya aparecen síntomas y al final se cae el sistema y no hay absolutamente nada que hacer. Desafortunadamente, cuando no hay nada que hacer, lo que hacemos nosotros es revisar la autopsia. El informe anual, que llegó demasiado tarde, lo analizamos, pero ya no se puede hacer absolutamente nada. Cuando ya tenemos esa situación, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? Y esa es la gran preocupación que he visto yo en la mayoría de las organizaciones. Me invitan a revisar un plan estratégico, ahí vemos qué es los problemas que detectaron, pero ¿qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada. Entonces buscan de repente ayuda en algo, ya no se puede revivir, ya lo que sucedió, sucedió. Pasamos muy fácilmente de una fase donde no hay síntomas a hacer una autopsia. Esto, desafortunadamente, sucede en muchas empresas. Eso es lo que nos encontramos en el día a día con uno como consultor revisando los planes estratégicos. Pero resulta que la medicina sí ha cambiado. Su enfoque es totalmente distinto. Ya es más predictivo, monitorea los signos vitales, se pone alerta en cuanto a algunos riesgos se están dando y actúa antes del colapso, actúa para no tener que después hacer una autopsia. Nosotros conocemos muy bien que hoy nos miden la frecuencia cardíaca, nos miden la presión arterial, nivel de oxígeno, una serie de indicadores que detectan, además de otros análisis químicos que detectan si hay algún problema. Si ven que la frecuencia cardíaca aumentó, la variabilidad aumentó mucho o la presión varía mucho, no hay un nivel estable, pues hoy día los médicos toman una decisión inmediata de algo que hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros en las empresas? No tenemos una ni medida ni medicina predictiva que nos diga cómo evitamos el colapso. ¿Qué indicadores debiéramos tener nosotros para evitar que esas cosas sucedan? Bueno, resulta que hoy lo que hacen en la medicina es una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Bueno, pues básicamente lo que extraen es una muestra y la analizan en el laboratorio, además de los indicadores que ya han dicho, aquí hay algo que no está bien. Hay que hacer esa biopsia porque los indicadores están mostrando alta variabilidad. Pero hay una serie de beneficios de hacer esa autopsia. Por ejemplo, tenemos con la biopsia un diagnóstico temprano. Nos va a permitir iniciar un tratamiento, enviar unas pastillas, de repente tomar otros análisis, etcétera, y podemos nosotros actuar anticipadamente. También las biopsias son muy precisas. El diagnóstico generalmente todo doctor confía y es un resultado definitivo. Esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer. Entonces, esa es la ventaja de la autopsia. Otro beneficio que se tiene también es que dependiendo de los resultados que hemos visto, de repente no hay que hacer nada. Recordemos lo que nos decía Deming. Es un error de repente hacer algo que no se necesita. Muchas veces hay que estarse quieto, pero necesitamos algún elemento que nos diga, ¿debo actuar o no debo actuar? ¿Se necesita una intervención o no se necesita una intervención? Y por último, se mantiene un monitoreo. Se va evaluando qué tal está funcionando el tratamiento, qué tal ha evolucionado la enfermedad que habíamos detectado en la biopsia. Entonces, esos beneficios son muy evidentes en todo lo que es la parte médica. Pero, ¿qué tenemos nosotros en las empresas? ¿Hacen alguna biopsia? ¿Hacen algún diagnóstico temprano?
Entonces yo me puse a pensar, ¿y qué pudiéramos hacer nosotros? ¿Y esto nos sirve? Bueno, veámoslo así. En planificación estratégica es donde tenemos que aplicar nosotros estos tipos de biopsias. Veámoslo punto por punto. Por ejemplo, el diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento, como vimos rápidamente. Eso significa que tenemos que monitorear los signos vitales. Signos vitales, pero en tiempo real. Eso es uno de los problemas mayores que tenemos, que a veces lo que nosotros hacemos es revisar indicadores de resultados, indicadores que a veces los vemos cada 3 meses, con suerte, cada 6, y la mayoría de la gente ve los indicadores del resultado al final del año, cuando ya no hay absolutamente nada que hacer. Y entonces, ¿por qué nosotros no aplicamos esto de hacer un diagnóstico temprano? ¿Cómo lo pudiéramos hacer? A mí se me vinieron varias ideas y creo que estas nos podrían ayudar a ver ese problema. El otro aspecto que vimos en las biopsias es que son precisas, confiables, ¿ya? Y es un resultado que nos puede ayudar. Exactamente podemos hacer nosotros en la planificación estratégica, detectar las anomalías que son invisibles. Necesitamos algún instrumento que nos permita detectar esas anomalías. Esos síntomas que están ahí, que no se ven, pero necesitamos. ¿Y cómo veo yo qué es lo que está sucediendo? Lo siguiente es evitar hacer algo que no se necesita. Errores del tercer tipo, como recordamos, decía Deming, hacer algo que no se necesita. Bueno, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los patrones de riesgo, cuando realmente hay un problema o simplemente ruido. Muchas veces, cuando hacemos un análisis, vemos un punto que se salió, o que se subió, bajó, y tomamos una decisión, lo cual muchas veces es un error. De repente, si las ventas bajaron, todo el mundo enciende la alarma y hacemos algo que más bien puede ser que complique más la situación. Bueno, tenemos que poder identificar cuándo debo actuar y cuándo no debo actuar. ¿Cuáles son aquellos patrones que me pueden decir, bueno, aquí sí, aquí no? Eso es lo que nosotros necesitamos. Y por último, siguiendo el tema de las biopsias, el monitoreo. Si no monitoreamos de forma efectiva, si no vamos viendo cuál es el comportamiento de nuestra estrategia, de la ejecución de nuestros proyectos, iniciativas, planes, programas, pues va a ser para nosotros difícil poder actuar. Entonces, necesitamos nosotros primero monitorear los signos vitales, detectar si hay alguna falla, identificar si realmente si tenemos una alerta o tenemos una alarma. Eso es importante diferenciarlo. ¿Qué es una alerta y qué es una alarma? Por supuesto, cuando hay alarma hay que salir corriendo. Cuando hay una alerta, tenemos que ver bien qué es lo que está sucediendo. Esos son los elementos principales. Pasemos al siguiente punto. ¿Y cómo hacemos biopsias estratégicas en la organización? ¿Qué necesitamos? Yo me puse a pensar qué pudiéramos hacer. ¿Cómo puedo hacer estas biopsias? Y recordé un gráfico que muy pocas veces se utiliza porque estamos muy acostumbrados a utilizar las gráficas de control. El más o menos 3 desviaciones estándar y ya con eso estamos contentos. Bueno, hay un gráfico que se llama el gráfico XMR que nos sirve para monitorear las condiciones de cada una de las variables que estemos nosotros analizando. Es un gráfico que se compone de 2 elementos, los valores individuales y los rangos, donde muestra la variabilidad del proceso. Entonces, lo primero para hacer biopsia es contar con una especie de radar que nos permita identificar dónde hay o no hay problema. Eso es lo primero que nosotros necesitamos. Entonces, establecer el radar. Y ahora después lo vamos a ver con más detalle. Segundo, establecer señales tempranas. Vean que hablamos de señales, no hablamos de alarmas. Señales tempranas que nos digan, tenga cuidado, por aquí se ve que hay un problema y aplicamos algunas de las cosas que son necesarias para poder modificar el sistema. Las biopsias nos van a permitir nosotros enfocarnos en detectar las anomalías, pero también en separar lo que realmente es un problema y lo que es únicamente ruido. Y por supuesto, con ese radar podemos detectar uno de los puntos más importantes en el control de cualquier proceso.
sea un proceso productivo, sea el plan estratégico, sea de lo que nosotros estemos analizando, analizar la variabilidad. Recordemos también, Ademing, la variabilidad es el enemigo de todo proceso. Si usted controla la variabilidad, controla el proceso. Si no controla la variabilidad, no controla nada. Por más que tenga un buen diagrama de flujo, por más que tenga un proceso, etcétera, todo lo que sea, lo que tiene uno que hacer es controlar la variabilidad. Y si no sabemos controlar la variabilidad y si no sabemos tampoco interpretar la variabilidad, pues realmente estamos en problemas. Bueno, sobre esto es lo que nosotros queremos seguir conversando para que podamos nosotros entonces establecer un buen sistema de alertas. Nosotros vimos que podíamos seguir la práctica de lo que es el Waze. Todos en nuestros vehículos tenemos el Waze y lo utilizamos para ir de un lugar a otro, seguros, tranquilos, etc. Lo que pasa es que yo no podía poner el Waze estratégico porque el Waze es una palabra registrada. Le puse GPS estratégico, es básicamente lo que se hace el Waze. Y es la forma en que puedo pasar de las autopsias a las biopsias, con un sistema de navegación, ojo, en tiempo real. Eso es lo que nosotros necesitamos, pasar a un sistema que nos permita detectar cuando hay problema. Y para eso diseñamos lo que llamamos el GPS estratégico. Primero, monitorear los datos, pero no los datos una vez al año, no, preferiblemente los datos diarios, semanales o mensuales, ¿ya? El flujo continuo de datos, ¿ya? Para poder nosotros, si monitoreamos los datos, vamos a estar bien. Lo segundo, identificar cuando hay desviaciones en esos datos. Tenemos que saber ver cuándo es una variabilidad normal o cuándo es una variabilidad anormal, cuándo la variación obedece a causas normales o a causas especiales. Eso es lo que nosotros necesitamos. También necesitamos poder establecer las alertas. Si hay una variabilidad y empezó, bueno, esta variabilidad, ¿cómo la interpreto? Lo que buscamos nosotros es anticiparnos a que no se den los riesgos que hemos detectado y entonces tengamos problema. Y por último, que podamos ajustar. Así como en el Waze, si vemos que hay algo, un trancón o no sé cómo lo dicen en República Dominicana y en otros países, aquí decimos que hay un tope o algo ahí, ajustamos la ruta y tomamos otro camino. Puede ser que ajustemos las iniciativas, puede ser que nos ajustemos los indicadores, puede ser que inclusive los objetivos, etcétera. No, el destino no se cambia y de repente la estrategia tampoco, pero sí hacemos los ajustes necesarios. Bueno, eso es lo que encontré como una solución al problema de poder uno realizar las biopsias estratégicas y no tener que lamentarme haciendo autopsias. Veamos este asunto. De la autopsia a la biopsia. Bueno, como dijimos, tenemos nosotros ahí un plan estratégico de 230 páginas, como vi recientemente un plan estratégico que pareciera que está escrito en piedra, que tiene de todo menos estrategia. Nos damos cuenta que de repente el gerente ya no puede hacer nada cuando revisamos ese plan estratégico, cuando hacemos la autopsia, no hay nada que se pueda hacer. Explica qué fue lo que pasó, etcétera, pero no hay nada. Lamentablemente, los planes estratégicos los tenemos como decía, congelados. No se puede cambiar, este es el plan, en eso vamos, etcétera. Nosotros necesitamos pasar de hacer las autopsias del plan a las biopsias. Pero, ¿cómo lo hacemos navegando con el GPS? Bueno, utilizando el radar. Es, primero, recalcular sin perder el destino. Usamos el XMDR para poder recalcular y tener claro hacia dónde vamos. Eso el gráfico R nos sirve como un radar, es nuestro Waze. Y adicionalmente tenemos que entender que podemos contar con una ayuda que está muy de moda, que muy pocas veces se utiliza, que es la inteligencia artificial. Pero entendiendo, y como lo vamos a ver más adelante con detalle, es un copiloto, no conduce, no determina, no decide. Nosotros lo contamos como una ayuda para poder nosotros seguir subsistiendo en lo que es nuestra estrategia. Encontramos nosotros que tenemos que pasar del famoso cierre fiscal a ciclos continuos en tiempo real. No podemos esperar
al final del año para ver qué hacer. Tenemos que ver quién fue el culpable, qué fue lo que falló, qué tenemos que corregir hoy día. Y esa famosa auditoría, ya hicimos la auditoría de cierre, etcétera, a trabajar con gráficos XMR, que nos permitan a nosotros detectar. Entonces, de esa forma, pasamos de la autopsia a la biopsia navegando con el GPS. Entonces, el GPS que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante con lo que nos hemos propuesto en nuestra estrategia y en nuestra propuesta de valor. Lo que las empresas hacen cuando ven el plan estratégico al final del año es una ilusión de que se tiene control. Ver el cierre anual es como conducir con el espejo retrovisor. Es un problema realmente serio. Generalmente, cuando lo vemos, ya es tarde para decir, solo justifica, pero ya no podemos hacer nada. En un carro, si conducimos con el espejo retrovisor en un automóvil, pues vamos a tener un problema bien serio, ¿verdad? De alguna forma, tener indicadores y todo tranquiliza, pero no necesariamente tener indicadores nos va a alertar de que hay algún problema. Y generalmente tenemos la presión del cierre. Puede ser el cierre del año, o el cierre fiscal, o el periodo que nosotros hemos establecido. Entonces, cuando tenemos esa presión, que llamamos la presión del calendario, toda la gente se preocupa, tenemos que cerrar, tenemos que presentar el informe, la gerente ya está pidiendo, ahorita vieron los auditores, etcétera. Tenemos ese problema. Eso es porque manejamos con el espejo retrovisor, pero debemos cambiar. La solución es ver antes, ver las tendencias, sobre todo en tiempo real. Lectura permanente de las señales. No es que yo enciendo el Waze, lo pongo, veo las rutas y lo apago, no. Tengo que estar viendo que las señales que me está indicando, no es posible. Esa es la frecuencia de revisión. Nosotros tenemos muy pocos indicadores diarios, semanales, con suerte mensuales, pero igual podrían ser tardíos. Lo más conveniente es lo más en tiempo real. Ahora, el objetivo no es tener más trabajo, sino tener una estrategia viva, no una estrategia que se cuenta al final del año. Eso es lo que nosotros necesitamos, pasar de la gestión por el revisor, que es un gran peligro, a tener control sobre cómo es que vamos conduciendo con nuestra estrategia. Es básicamente una gran ayuda que nos permite a nosotros salir airosos al final del año, entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado. Nosotros escuchamos que en medicina hay una serie de síntomas que generalmente cuando esos síntomas se presentan ya no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, en las empresas sucede exactamente igual. El primer síntoma es la variabilidad en los procesos. Procesos que varían sin razón y sin que entendamos por qué fue que variaron. Puede ser que sean variaciones normales o anormales, se salga de los límites, etcétera. También encontramos, hay retrasos en producción, en compras, en venta, en todo lado vemos que hay unos retrasos que no monitoreamos, retrasos en la entrega a los clientes, retrasos en la presentación de ofertas, etcétera. Las quejas se acumulan. Muchas veces hacemos una encuesta a final del año, pero no monitoreamos las quejas van subiendo ahí, están aumentando y no hacemos absolutamente nada. Muchas veces la variabilidad en los inventarios, a veces tenemos demasiado inventario, en algunos aspectos tenemos muy poco. Hay un problema serio de inventarios que muchas veces afecta todo lo que es el sistema, tanto inventarios de materia prima como de productos terminados. Por supuesto, hay también unas caídas de productividad, ya sea por los equipos, el mantenimiento, el personal, lo que sea, tenemos problemas. Son síntomas silenciosos que están ahí, pero que nos indican que al final vamos a tener problemas y ese problema se va a reflejar en la pérdida gradual de clientes. Ese es uno de los mayores problemas al final que tenemos. Pero si monitoreamos, pueden ser estos 6 indicadores que vemos aquí, pero pueden ser otros. Tenemos que saber identificar cuáles son esos indicadores que nos van a ayudar y esa es la parte que vamos a seguir más adelante. Las métricas no son ruido, son señales tempranas de que hay una falla.
sistemática o sistémica. Tenemos que estar conscientes de eso. Las métricas nos ayudan, pero tenemos que establecer las métricas correctas. ¿Cómo detectamos nosotros cuándo es una señal y cuándo es ruido estadístico? Como dijimos, no toda variación es un problema. Por medio del GPS separamos las fluctuaciones normales de las críticas. Por medio del XMR detectamos nosotros. Trabajando con el gráfico XMR, recordemos que hay que establecer límites, pero son límites de variación normal. Son límites que nos indican, basado en el historial, cuál es el comportamiento anterior del proceso, cómo este se comporta. Establecemos esos límites, que no es más o menos 3 desviaciones estándar. Hay una fórmula para establecer los límites en la parte de las gráficas de XMR, y entonces podemos nosotros detectar si hay ruido o no. Podemos ver que se está moviendo ahí la gráfica, si no, está bien, estamos dentro de los límites de control, no hay absolutamente nada que hacer, entonces no tomamos ninguna decisión. Pero ¿cuándo sabemos que es ruido y cuándo es que hay un problema? Empezamos a ver la variación y se empiezan a ver algunas señales ya que si esto sigue así, vamos a tener problemas. Muchas veces la primera señal es cuando se salen los límites de control, pero muchas veces ya cuando se salen los límites de control, pues no podemos hacer mucho. Para eso tenemos que aprender a establecer cuáles son los patrones de comportamiento de los datos dentro de una gráfica de control. Para eso aplicamos las reglas de Westinghouse, las 4 reglas de Westinghouse, o con las 3 que le agregaron después, que se conocen como las reglas de Nelson. Estas reglas nos van a servir para poder nosotros saber cuándo hay una causa especial y cuándo es una causa normal, y nos permiten interpretar así cada una de las gráficas. La primera es, como vimos en el gráfico anterior, un punto que fueron los límites de control, los límites de variación normal, más que de especificación, más que de metas, etcétera, indica que hay una causa especial. Si se salió de los límites de comportamiento normal, significa que hay una causa especial y tenemos que tomar acción. La segunda es cuando vemos una tendencia, una serie de puntos consecutivos aumentando o disminuyendo. ¿Ok? Eso muestra que hay una tendencia que no es aleatoria, hay un comportamiento extraño. Igual, deberíamos aplicar la regla número 2 y sobre las tendencias y tomar acción. Las rachas de un mismo lado, si empezamos a ver que hay una serie de datos que están arriba o abajo del promedio, una serie, en este caso hablamos de 7 o más puntos consecutivos, arriba del promedio, abajo del promedio, si el comportamiento era que subía y bajaba alrededor del promedio y vemos que están arriba del promedio, pues encontramos que hay una racha, algo está sucediendo que es extraño. La siguiente regla es una secuencia. Vemos aquí en este caso 14 puntos alternando arriba y abajo. Como decir, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. Eso es anormal. Hay una falta de aleatoriedad. Hay algo que está sucediendo que no es normal. Muchas veces tal vez no lo vemos tan claro como está ahí, pero vemos sube, baja. Y hay algo que está raro, alguien está manipulando los datos de repente. Eso muchas veces lo vemos en ventas. Yo tengo una serie de empresas, en 15 empresas, en donde los datos me muestran que de repente un mes sube, un mes baja, sube, baja, y eso significa que hay algo raro. La quinta regla es la secuencia, ¿verdad? 2 o 3 puntos que se están acercando a los límites. Si vemos que hay unos puntos que se están acercando a los límites de variación normal, recordemos, insistimos, no son metas, no son límites de especificación, son límites de comportamiento normal, hay algún problema. Entonces dice, ok, hay puntos consecutivos cercanos al límite superior, al límite inferior, y entonces tenemos que hacer algo. Una secuencia, si encontramos que los datos, en este caso hablamos de 15, están juntos en el más o menos, digamos, una desviación estándar muy cercanos al promedio, perdón, podemos entender que hay algo que no es normal. Si se reduce la variabilidad de un proceso que fluctuaba distinto normalmente,
pues vamos a encontrar problemas. También podemos encontrar un patrón no aleatorio, con oscilaciones, graph, etcétera. Ahí como lo vemos, algo raro, un poco más allá de lo que estábamos viendo antes. En este caso también habrá que investigar. En todos los casos hay que investigar, hay que estar conscientes de eso y hacer la investigación y tomar acción. Si recibimos una alerta, recordemos que hablamos de una alerta, y no hacemos absolutamente nada, pues es pérdida de tiempo. Cuando se cumple cualquiera de estas reglas, significa que el proceso salió de control estadístico. No necesariamente salió de límites, pero sí de control estadístico. Y entonces hay que investigar si hay una causa especial. Es conveniente aplicar las reglas en el orden, la 1, la 2, la 3, etcétera. Una regla que se viola, pues hay que tomar acción, ¿verdad? Esto significa que hay un punto fuera de control. Por otro lado, no todas las reglas se tienen que cumplir, no, tenemos que analizar bien. Y después vamos a ver cómo conseguimos ayuda para esto. El GPS. El GPS lo que nos va a ayudar es anticipar el futuro de tu negocio. Hoy día no sabemos qué es lo que va a suceder, porque no sabemos cuál es la variabilidad de los procesos, no sabemos nada. Esperamos que el resultado sea bueno, pero no tenemos información para saber si hay algún síntoma que nos pueda afectar. Bueno, el enfoque tradicional, como ya lo vimos, reaccionando tarde. Lo que nosotros buscamos es anticiparse, anticipación sobre todo. Pasar de conducir con el espejo retrovisor, que es lo que hacen muchas organizaciones, y mirar correctamente hacia adelante, ¿verdad? Hacia dónde están los problemas. Tenemos que tener eso muy claro. Eso es lo primero que hay que entender. No podemos seguir viendo los resultados al final del año. Muchas veces contamos con demasiados indicadores. Esos dashboards que están cargados de indicadores y la mayoría son indicadores de resultados. Hay algunas tendencias, pero la mayoría de las tendencias realmente no muestran lo que podría mostrar un gráfico XMR. Necesitamos contar con información poca, pero correcta y exacta, precisa, que nos sirva para tomar decisiones. Pasar del plan escrito en piedra a un plan que vamos monitoreando permanentemente con las gráficas XMR. Entonces, pasamos del enfoque tradicional al enfoque con el GPS estratégico. ¿Cuál es el camino de la acción al resultado? Necesitamos, como hemos dicho ya varias veces, los indicadores adecuados. Mi experiencia con el Balance Scorecard, concretamente con los doctores Kaplan y Norton, que estuvimos trabajando con ellos, estudiando con ellos, aprendiendo con ellos, en los 5 libros, nos dio muy clara indicación que tenemos que medir con indicadores de resultado e indicadores adelantados, lag measure y lead measure. Tenemos que tener claro que tenemos que tener esa combinación de indicadores. No podemos trabajar solo con los indicadores de resultado, el total de ventas, total de rentabilidad, etcétera. Tenemos que tener indicadores de resultado y indicadores adelantados. Sobre todo porque vamos a trabajar sobre los indicadores, como dice ahí, adelantados, ¿verdad? Que nos permitan a nosotros anticipar los problemas. Y de eso se trata, de tener los indicadores adecuados. Veamos un ejemplo en las distintas perspectivas. Esta perspectiva que ahora se llama la perspectiva de los habilitadores, antes era aprendizaje y crecimiento. Si tenemos un indicador de resultado del índice de competencias, pues podríamos monitorear el indicador adelantado, cuáles las horas de capacitación por empleado. Todavía podría haber otros indicadores mejores que ese, pero en fin, este es el ejemplo que pusimos y tenemos que monitorear entonces. Inclusive en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, tener un indicador de resultado y tener un indicador adelantado. En procesos y clientes, proceso sigue siendo el mismo, clientes ahora se llama partes interesadas en la nomenclatura del Balance Scorecard. Igual, si medimos la satisfacción del cliente a través muchas veces de la famosa encuesta anual de los clientes o algunos semestral, tenemos que medir el indicador adelantado. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? ¿Cuánto estamos tratando de entregar? ¿Estamos cumpliendo los acuerdos de servicio, de nivel de servicio interno? Entonces, tenemos que tener de nuevo indicador de resultado e indicador adelantado.
porque vamos a trabajar con indicadores adelantados. En la parte financiera es exactamente igual. Ahora se llama resultados, no perspectiva financiera, la nueva nomenclatura. Los indicadores de resultado puede ser el margen operativo, pero un indicador adelantado, ¿cuál es el porcentaje de reducción de costos? Si no monitoreamos la reducción de costos, pues difícilmente vamos a poder tener un buen margen operativo al final del año. Eso es lo que buscamos a través de estos conceptos. Para esto, el GPS necesitamos también aplicar algunas reglas. Esas reglas son para poder anticipar, no para la sobrereacción. Lo primero, la primera regla, pusimos inquebrantables, pero en realidad cada uno lo maneja como guste. No es que decimos que va a ser muchísimo más rápido, no. Lo que nosotros estamos ofreciendo es que podemos anticiparnos a los resultados. No es rapidez lo que buscamos, sino anticipación. La segunda es, si hay una alerta y no tomamos una acción, pues ¿de qué nos sirve? Como dice ahí, no hay alerta sin acción mínima. Algo debemos hacer, algo tenemos que ver. O podría ser que la decisión sea no hacer algo, no hacer nada, pero tenemos que estar conscientes de que si hay una alerta, debemos estar conscientes de esa alerta y tomar alguna acción. El hecho que digamos que tenemos que ver los indicadores con mayor frecuencia no es que es urgente, no, es que tenemos que tener una frecuencia en tiempo real sobre los indicadores. La cuarta regla es muy importante. Como en el vehículo, no tenemos un montón de indicadores, tenemos los básicos, el combustible, la velocidad, las revoluciones, el calentamiento, 4 o 5 indicadores y con eso nos vamos. Bueno, deberíamos tener máximo 5 indicadores. Podríamos tener esos indicadores dependiendo de las áreas, pero o departamentos, pero no tener esa cantidad de indicadores que nos agotan montones. Aclaramos que la estrategia, el problema, muchas veces decimos que es la estrategia, pues peleamos que es la ejecución, etcétera, una serie de eh, malentendidos entre unos y otros. No, no se trata ni de estrategia ni de ejecución, se trata de que muchas veces es que planteamos una estrategia, planteamos una ejecución y después esperamos a final del periodo para ver cómo nos fue. No prestamos atención a eso, entonces ahí nos vamos a encontrar en problemas. Igual que las reglas de Nelson, que tenemos también 7 reglas. Lo que nosotros estamos ofreciendo no es una tecnología, no decimos, bueno, vaya usted y compre ahí en la tal sistema y ya con eso. No, lo que tenemos que tener es disciplina, manejar correctamente los indicadores correctos con la gráfica correcta e interpretar correctamente. Hay que ser disciplinados para poder manejar un GPS. Buscamos anticipar, no reaccionar. De alguna forma, cuando uno usa esos indicadores, se da cuenta que hay problemas. Y muchas veces puede ser porque no se toman las decisiones, hay falta de autoridad. No se toman las decisiones y entonces de alguna forma se delata, ¿no? Es que ese problema no se ha resuelto. Expone a la organización. No es que se va a corregir, pero sí detecta que hay algo que está sucediendo y que no estamos haciendo. Muchas veces el problema de los indicadores es que delatan. Y cuando el indicador delatan a la gente no le gusta. Ese es parte del problema. Y por último, se espera que las reuniones, revisiones del plan estratégico, ya se deje de estar justificando, ya se deje de estar dando excusas, se deje de estar buscando culpables, etcétera, y empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, qué acciones tenemos que tomar y no necesariamente ver hacia el pasado. Eso es lo que buscamos con estas reglas del GPS estratégico. Caso que nos sirve a nosotros para reflejar el hay un desfase en unas piezas ese fue el síntoma que se dio en el enfoque tradicional. Cuando nos dimos cuenta, y ya no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue el resultado? Los clientes se fueron. Tuvimos ese problema, no se resolvió porque no teníamos forma de detectarlo. Lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo ya más predictivo. Si vemos que hay un síntoma y vemos que existe variabilidad,
Entonces, esa autopsia nos dice, ok, hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver, ahí podemos aplicar, más adelante explicamos cómo la famosa variabilidad con la inteligencia artificial. El síntoma, variabilidad en la logística, en las entregas de los proveedores, procesos de producción, etcétera. ¿Cuál es la reacción? Pues, si alerta temprana. Si eso sucede en la semana 1, en la semana 3 ya tenemos la alerta que nos dio y algo hay que hacer, actuamos, reaccionamos adecuadamente y el resultado podemos cambiar la iniciativa que estamos desarrollando, mejoramos el sistema, estabilizamos el inventario, etcétera. Eso nos dio una gran ayuda en este caso que nosotros aplicamos. Fue muy buen resultado. Otro ejemplo, la gente tiene por costumbre trabajar con promedios y la verdad es que uno se ahoga en un promedio. Si uno va a una piscina y no sabe nadar y le pregunta a alguien qué tan hondo es la piscina y le dice, en promedio tiene 1,5 metros. Y si usted mide menos de 1,5 metros y se tira por la parte alta de la piscina, pues se ahoga. Entonces, nos dimos cuenta que el promedio mentía. ¿Qué es lo que vemos? En un gráfico corriente, el promedio está bien. No, estamos dentro del promedio, no hay ningún problema. Sin embargo, la gráfica de control nos decía, ok, la variabilidad ha aumentado. El promedio sigue siendo el mismo, pero la variabilidad aumentó hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el promedio se mantiene. Los gráficos nos reveló que había una inestabilidad, pero los gráficos de promedio no ayudan mucho. Lo que hicimos fue rediseñar el sistema, no cambiamos la estrategia, cambiamos el proceso, mejoramos el proceso y entonces logramos unos resultados. Pedimos un poco de ayuda a la IA, pero que nos diera algunas ideas de cómo hacer. Observamos los datos en mayor, vimos que ya la variabilidad se estabilizó y pudimos ir mejorando. Eso nos ayudó grandemente, tuvimos unos resultados excelentes y al final aprendimos que cuidado con los promedios y antes de opinar, revisemos el gráfico. Esta parte es sumamente importante, ver la variabilidad de los procesos. Eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. Aquí están, en estos dos gráficos vemos que están bastante bien, están dentro de los límites normales de variación, tanto el ausentismo como los inventarios, pero tenemos que interpretar a través de las reglas, podemos, de Nelson, decimos, ok, establecemos los colores, verde, el sistema está bien, todo funciona bien. En amarillo, ojo, precaución, hay una primera alerta. Ya cuando vemos naranja, ok, la situación se está complicando un poco y a veces ya tenemos que tomar acción inmediatamente porque el peligro es inminente. Entonces tenemos que saber interpretar las alarmas y lo más conveniente es que sea así, en un formato de colores. Eso sí, tener cuidado de cambiar los límites. Los límites no se cambian, solo si el proceso se cambia. Si el proceso cambia, entonces calculamos los nuevos límites con los datos que tengamos y ajustamos los límites de variación normal. Pero no podemos estar cambiando a diestra y siniestra los límites de repente para poder ajustarlos. Tenemos que analizar el proceso y establecer los límites adecuados. Esto lo podemos hacer en Excel fácilmente. Excel establecemos ahí con las reglas, con las formulitas, y entonces lo que nos interesa son las señales. Ahí podemos hacer un grafiquito y vemos que se está acercando a los límites. Ahí nos dice, hay una señal, pero es estable el proceso, pero hay una señal, etcétera. Sencillo, fácil, no hay que complicarse, no hay que comprar nada. Lo hacemos en Excel fácilmente y tenemos las señales con los colores que nos indican que hay algún problema. Fácil de hacer, sencillo. Yo les puedo dar un ejemplo para que lo puedan hacer. Hablamos mucho de la IA, la inteligencia artificial, que nos traduce las señales, ¿verdad? La IA nos va a permitir a nosotros analizar la estrategia, pero actúa interpretando las señales que muchas veces no las vemos, reconociendo los patrones ocultos. A veces con IA es muchísimo más fácil. Detectamos anomalías. Podemos también con la IA simular escenarios y generar alertas tempranas. Pero la IA, insistimos, es nuestro copiloto. Tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar la IA, porque si nos podemos volver dependientes de la IA. Insistimos, la IA amplifica nuestro criterio, pero no lo reemplaza. Seguimos siendo los conductores de nuestro proceso, de nuestra organización, de nuestra empresa, pero con la ayuda de la IA.
¿Qué hace bien la IA? Bueno, detecta patrones, como vimos, y nos da señales tempranas, filtra el ruido que existe de las verdaderas causas de variación, reduce la sobrecarga, permite que tengamos conversaciones más inteligentes y no esas discusiones que se dan de quién es el culpable. ¿Qué sí debe hacer? Bueno, perdón, ¿qué no debe hacer? La decisión es nuestra, no podemos esperar que la IA tome. Eso es como darle a la IA el mando de un avión y al final se estrelló. Bueno, yo se lo di a la IA. No, no se puede. También tenemos que entender que nuestro criterio sigue siendo valioso. Nos ayuda, nos aporta, pero no reemplazan el criterio humano. También no es correcto que la IA defina cuáles son las métricas o cuáles son las prioridades. Eso lo tenemos que hacer nosotros. El mayor error no es equivocarse, sino reaccionar tarde. Con la IA podemos colaborarnos para tener un mejor resultado, pero entendiendo que la IA tiene límites. Es una gran ayuda y la he utilizado hasta para analizar los partidos de fútbol, pero entendiendo de que no es la base total. El radar y la inteligencia artificial en el GPS nos permite, como dijimos, detectar patrones, formular hipótesis, etcétera, ¿verdad? Lo que hace con el gráfico MKSR. Pero no establece metas, no evalúa personas, por supuesto que no evalúa personas y no actúa sin una señal, tampoco establecer relaciones causa-efecto que no existen. La IA debemos entender que tiene que haber una decisión humana. El análisis le corresponde al humano. La IA detecta patrones, pero es el humano el que entiende cuál es el contexto. La estrategia la maneja el humano. La IA nos dice de lo que ha ocurrido, etcétera, y la decisión final, por supuesto, es nuestra. La IA nos ayuda a priorizar y de todo para tomar decisiones, pero siempre tenemos que ser nosotros. Este es el esquema básico. Nivel 1, definir nuestro destino, visión, objetivos y la hipótesis estratégica. ¿Dónde está la organización? Definimos nosotros ahí. En el nivel 2, ok, el jefe toma la dirección, ok, vamos con esta estrategia, es nuestra decisión y vamos ahí. Entonces, arrancamos, nos vamos. Utilizamos la IA como copiloto para evaluar las señales, detectar cambios, alertas. Por supuesto, aplicando los indicadores adelantados, como vimos, los datos en tiempo real y analizar con EPXR. Tenemos que buscar nosotros una navegación que se adapte a los tiempos actuales. No podemos nosotros seguir trabajando con autopsias. Podemos hacerlo, pero en esa navegación también nos obliga a hacer los ajustes, tomar acción, aprender y adaptarse. Es un poquito planear, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Al final, lo que buscamos nosotros es que aprendamos. ¿Aprendamos de qué? No de las 7 reglas, no de los gráficos, no. Aprendamos de la estrategia, aprendamos de nuestra organización y podamos mejorarla para lograr lo que andamos buscando. Ese es el plan, que se lo dejamos completito. Primer paso, defina sus objetivos, metas, etcétera. Por ejemplo, aumentar las ventas. Definir cuáles son los indicadores de resultado, cómo puedo dar cuenta si lo logré o no lo logré. Establecer el indicador adelantado para cada indicador de resultado, todo indicador de resultado. Antes, en Kaplan y Norton lo llamábamos indicadores e inductores, pero también después se cambió a indicadores de resultado, indicadores de proceso. Entonces, con el KPI proceso hubo problemas, entonces cambiamos a lead and lag, indicadores de resultado e indicadores de proceso. Recopilar los datos históricos para poder establecer los límites de variación normal. Hay que buscar esa historia para establecer los límites. No se establecen así como si quiera, sino que hay que tener una metodología para establecer los límites. Recopilo los datos, establezco los límites en el punto quinto, ¿verdad? Ya con eso, entonces yo sé cuál es la variación normal del proceso y estoy perfecto. Empiezo a monitorear el comportamiento del proceso con los datos que siga tomando en adelante. Ahí analizo, según las famosas 7 reglas de Nelson, cuáles son las variaciones, cuál es el comportamiento, cuáles son los patrones, cuál es el nivel de riesgo. Interpretamos
podemos pedirle, le damos la gráfica total a la IA y la IA nos puede hacer las regresiones, las correlaciones, el análisis de varianza y otra serie de análisis que podemos ver ahí. Entonces, pues, le podemos ayudar si no nos dice nada o las reglas no nos quedaron claras, le damos a la IA y la IA nos hace todos esos análisis facilito. Yo que tengo 80 años y eso lo veo que es una gran ayuda. Dios guarde, hubiéramos tenido nosotros eso en el tiempo que lo hacíamos todo en Excel y ahora facilísimo, facilísimo de interpretar. Tomar decisiones también. Si interpretamos una gráfica y vemos que hay un problema y no hacemos nada, pues estamos en problema. Dependiendo de los hallazgos, tomamos una decisión para cambiar si nos vamos por la ruta A, la ruta B o nos mantenemos ahí donde estamos. Tenemos que tomar esa decisión. Si no tomamos decisiones del punto 1 al punto 8 es tiempo perdido. Y por último, tenemos que saber que hay que ajustar, eliminar iniciativas. Si una iniciativa no está aportando o la que está creando problemas, tenemos que tomar una acción, adoptar las acciones según los resultados que tenemos. Entonces, el GPS nos sirve y básicamente esto es lo único que tiene que hacer ustedes, aplicar estos 8, 10 puntos. Con eso tiene más que suficiente. No hay que hacer nada, tal vez saber cómo calcularlo, saber cómo aplicar las reglas de Nelson, etcétera, algunas cosas, pero todo eso se hace en Excel fácilmente. O sea, es muy factible aplicar el GPS estratégico. Ahora, viene la gran pregunta. ¿Cómo gestiona su empresa? ¿Esa la maneja con autopsias o realmente tiene un sistema de navegación? Esa es la gran pregunta final. Los datos me demuestran que el 90% de las empresas fallan en medir con indicadores adelantados. Todos tienen lindísimos indicadores de resultado. Montones, montones. Se ve tan así como si se viera esta imagen, pero no tienen indicadores adelantados y entonces cuando llega el colapso estamos en problemas. La estrategia del futuro no será algo que vemos al final del año, sino que tiene que ser dinámica, medirse en tiempo real, poder uno predecir qué es lo que va a suceder. Si no es así, pues vamos a estar en problemas. Esa es mi gran recomendación. Ahora, es el momento en que usted tiene que encender el GPS. Si trabaja con indicadores atrasados y ve los resultados al final del año, pues va a obtener muy buenas autopsias estratégicas que de nada ayudan a la empresa y con el tiempo no solo perdemos el trabajo, sino que también podría ser que se pierda la empresa. Todo esto ustedes lo pueden ver. Bueno, primero agradecerle a Suprema Qualitas que nos haya permitido compartir esto. Pero nos puede visitar también. Es un blog que nosotros tenemos, ISO Scorecard, donde buscamos integrar la calidad con la estrategia, que eso siempre ha sido mi gran lucha desde el 2015. Tenemos Telegram, trabajamos Telegram, tenemos 20 canales de Telegram. Tenemos muchos videos en YouTube también, que puede buscarnos. También puede escribirnos o utilizar el WhatsApp. Y sobre eso nosotros podemos responderle lo que necesite. Ya a los 80 años uno no tiene fines de lucro, lo que quiere es compartir. Y en este caso lo podemos hacer a través de Suprema Qualitas. Suprema Qualitas nos dice, nos llega a través de ellos la información. Con todo gusto nosotros le colaboramos y de todo. Lo de Suprema Qualitas, por supuesto, es una empresa. Nosotros ya lo que hacemos es ayudar a todo aquel que necesite. De nuevo, muchísimas gracias y no sé si habrá alguna pregunta. Y si todo quedó claro, pudiera ser que no todo estuviera tan claro. Muchas gracias, Gilberto. Sí, cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden hacer vía el chat para que Gilberto la pueda responder. Mientras tanto, compartí en el chat también el enlace del grupo. Por ahí estaríamos compartiendo la presentación y también la grabación de la charla, por si la quieren volver a tomar. Por otro lado, también quisiera invitarlos a la próxima charla que vamos a tener en el mes de agosto. Esta charla se titula Herramientas e indicadores claves en la atención de clientes. Pueden escanear el código QR para inscribirse o pueden colocar el enlace. Esta sería la siguiente que estaríamos programando en el mes de agosto. Y lo otro que también les quería comentar con respecto a las cartas control, nosotros tenemos una aplicación gratuita que ustedes pueden también utilizar
Les dejo el enlace si la quieren explorar. No tiene ningún costo, no tiene licencia, no tienen que registrarse. Simplemente entran a la página web y ahí tienen una aplicación para análisis de datos y justamente trae las cartas control y el conjunto de reglas que ya Gilberto le estaba comentando. También cuando entren a la página van a ver que hay un enlace para unos videos tutoriales para enseñar o aprender a utilizar el software, así que también lo pueden explorar. Tienen ahí varias opciones, tanto el Excel o bien una herramienta gratuita de vía navegador para ustedes construir estas cartas control. Bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer para Gilberto. Sí, ahí tenemos el WhatsApp, los correos, a través de Qualitas, de Suprema Qualitas, nos pueden usar. Es muchísimo mejor hacerlo a través de ellos porque así ellos se encargan de que haya seguimiento, de que haya respuesta correcta, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden estar más confiados en que realmente van a obtener la respuesta. Y en caso que yo no pudiera, pues ahí tenemos gente que también puede ayudarlos Claro, en el problema. claro, con gusto. Miren, pregunta, por favor, compartir el enlace de las cartas control. ¿Te refieres al enlace para crear las cartas control? ¿Perdón? No, Miriam, pregunta o dice, por favor, compartir el enlace de las cartas control, pero no me queda claro si es el enlace al software que tengo aquí en pantalla o es a la presentación. De todas formas, coloco aquí el enlace a la aplicación. Ok, ok, sí. Ahí lo puse en el chat, es gratuito. Es una aplicación y ahí mismo también en el enlace pueden acceder a los videos para aprender a utilizar el software y cómo construir las cartas control. Ok. Bueno, no veo preguntas, sí veo felicitaciones para Gilberto. Pues nosotros vamos a compartir, como les decía, la presentación y la grabación a través del grupo de WhatsApp. Voy a compartir nuevamente el enlace, como ya se fue para arriba. Lo voy a poner en el chat. En ese grupo de WhatsApp también compartimos las próximas charlas que vamos a estar teniendo. Y nada, agradecerles de parte de Suprema Qualitas la participación de cada uno de ustedes y por supuesto también a Gilberto por tan interesante charla. También, como Gilberto decía, lo pueden seguir en ISO Scorecard. Él tiene un blog y es bastante activo publicando contenido de la cual también pueden aprender bastante. Y nada, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan feliz resto del día. Igualmente para ustedes, nos estamos viendo y ahí hablamos.